Buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo B2 y a continuación vamos a hablar sobre la NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar o establecer los términos del encargo de la auditoría con la dirección o los responsables del gobierno de la entidad. Esto incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad. El objetivo del auditor en esta NIA es aceptar o continuar con el encargo de esta auditoría siempre y cuando ya se hayan establecido los acuerdos y bajo la premisa que la auditoría se va a realizar mediante, número uno, ambas partes estén de acuerdo con las condiciones previas establecidas en la auditoría. Y número dos, la confirmación de que existe una comprensión de ambas partes también, ¿verdad? Como lo dice la norma, con parte del auditor y parte de la dirección o de los responsables del gobierno cuando aplica, de que la entidad ha entendido y acepta los términos del encargo de auditoría. Existen algunas condiciones previas a la auditoría y para ello el auditor determina dos puntos importantes. Número uno, el auditor determinará si el marco de información financiera que utiliza la entidad para preparar los estados financieros es aceptable. Y número dos, el auditor obtendrá la información de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación con los siguientes tres puntos: la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y su representación fiel. Punto 2. El control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. Y el tercer punto, la necesidad de proporcionar al auditor acceso a toda la información o información adicional si el auditor así lo requiere y el acceso ilimitado de las personas que tienen esta información. En algunos casos existen limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo. Esto puede darse si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad imponen alguna limitación al alcance de trabajo del auditor. Derivado de esto, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones, ya sea que esté obligado por disposiciones legales o reglamentarias. También existen otros factores que puedan afectar la aceptación de un encargo de auditoría. Por eso es necesario que todas estas condiciones previas a la auditoría se puedan discutir con la dirección. El auditor acordará los términos del encargo de auditoría y estos deben de quedar plasmados en una carta de encargo o en una forma adecuada y debe de ser por escrito y debe incluir lo siguiente: el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros y una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de la auditoría. El auditor no aceptará una modificación si no existe una justificación razonable. Si antes de finalizar el encargo de la auditoría le piden convertir el encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, el auditor debe determinar si existe una justificación razonable para ello. Si se cambian los términos del encargo, el auditor y la dirección acordarán nuevos términos y los deben dejar plasmados en una carta de encargo u otra forma adecuada, pero que sea por escrito. Si el auditor no puede aceptar un cambio y no le permiten continuar con el encargo original, el auditor debe proceder de la siguiente manera:
renunciar al encargo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias lo permiten y determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo y deberá informar estas circunstancias a las otras partes, tales como los responsables del gobierno, propietarios o autoridades reguladoras. Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Cuando las disposiciones legales complementan las normas de información financiera, el auditor deberá identificar posibles conflictos. En caso de conflicto, el auditor dialoga con la dirección para resolverlo de dos maneras. Una mediante revelaciones adicionales de los estados financieros y la otra sería modificando la descripción del marco de información financiera aplicable. Si estas opciones no fueran viables, el auditor debe considerar una opinión modificada según la NIA 705. Marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Otras cuestiones que afectan la aceptación. Si el marco de información financiera prescrito por ley es inaceptable sin tales disposiciones, el auditor puede aceptar el encargo solo si la dirección acuerda revelar información adicional para evitar engaños y si el informe de auditoría incluye el párrafo de énfasis, si no es requerido legalmente, no sé, en este no se incluye la frase expresa la imagen fiel o similar a esta. También si las condiciones no cumplen y el auditor debe realizar el encargo por ley, este debe de evaluar los efectos de los estados financieros engañosos en el informe de auditoría y referenciar adecuadamente este problema en los términos del encargo. En la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas tenemos el alcance de la NIA, que sería el informe de auditoría impuesto por ley. Este difiere significativamente de la NIA. El auditor debe evaluar si esto puede llevar a una mala interpretación del grado de seguridad de la auditoría. Si una explicación adicional no puede mitigar este riesgo, el auditor no debe aceptar el encargo a menos que esté obligado por ley. En tal caso, el informe de auditoría no mencionará que se ha realizado conforme a las NIAs y las condiciones previas y la guía de aplicación nos dice que para aceptar el encargo de auditoría se debe cumplir ciertos requerimientos de ética y características del encargo. Las condiciones bajo control de entidad y necesarias para el acuerdo del auditor y la dirección incluyen un marco de información financiera adecuada y aceptable y revelaciones claras para que permita una evaluación congruente. Determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera. El auditor debe considerar factores como la naturaleza de la entidad, el objeto y naturaleza de los estados financieros y las disposiciones legales o reglamentarias. Si el marco prescrito por ley no es aceptable, se aplican las disposiciones de los apartados 19 y 20. Si no fuera prescrito por la ley. La dirección puede adoptar un marco aceptable y ajustar los términos del encargo de auditoría. Continuando con la exposición, hablaremos de los marcos de información con fines generales. Actualmente no existen fundamentos objetivos y aceptados, generalmente reconocidos a nivel mundial, para juzgar la aceptabilidad de los marcos de información con fines generales. Se presume que las normas de información financiera establecidas por organismos autorizados o reconocidos para emitir normas que han de ser utilizadas por determinados tipos de entidades son aceptables en lo que se refiere a los estados financieros con fines generales preparados por dichas entidades. Ejemplos de dichas normas de información financiera son los siguientes: las normas internacionales de información financiera NIF, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, International Accounting Standards Board, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NICSP, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, International Public Sector Accounting Standard Board,
y los principios contables promulgados por organismos emisores de normas autorizados o reconocidos en una determinada jurisdicción. Marcos de información financiera, prescritos por las disposiciones legales o reglamentarias. De conformidad con el apartado 6A, se requiere que el auditor determine si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable. En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentarias pueden prescribir el marco de información financiera que se debe utilizar para la preparación de los estados financieros con fines generales de determinados tipos de entidades. En el caso de que el marco no se considere aceptable, serán aplicados los apartados 19 y 20 que se verán más adelante. Jurisdicciones que no cuentan con organismos emisores de normas o con marcos de información financiera prescritos. Si una entidad se ha constituido o opera en una jurisdicción que carece de un organismo emisor de normas autorizado o reconocido, o donde no existan disposiciones legales o reglamentarias que prescriban la utilización del marco de información financiera, la dirección determinará un marco de información financiera que deberá utilizarse para la preparación de los estados financieros. El anexo 2 contiene orientaciones para determinar la aceptabilidad de los marcos de información financiera en estas circunstancias. Preparación de los estados financieros. La mayoría de los marcos de información financiera comprenden requerimientos referentes a la presentación de los estados financieros. Con arreglo a dichos marcos, la preparación de los estados financieros de conformidad con los marcos de información financiera incluyen su presentación. En el caso de un marco de imagen fiel, la importancia del objetivo de presentación fiel es tal que la premisa acordada con la dirección incluye una referencia específica a la presentación fiel o a la responsabilidad de asegurar que los estados financieros expresarán la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera. Control interno. La dirección mantiene el control interno que considera necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. El control interno, independientemente de su eficacia, únicamente puede proporcionar a la entidad una seguridad razonable de que alcanzará sus objetivos de información financiera, dadas las limitaciones inherentes al control interno. Una auditoría independiente realizada de conformidad con las NIA no exime a la dirección de mantener el control interno necesario para la preparación de los estados financieros. Corresponde a la dirección determinar el control interno que resulta necesario para permitir la preparación de los estados financieros. Consideraciones relevantes para entidades de pequeña dimensión. Uno de los objetivos del acuerdo sobre los términos del encargo de auditoría es evitar malentendidos acerca de las responsabilidades respectivas de la dirección y del auditor. Por ejemplo, si un tercero ha facilitado la preparación de los estados financieros, puede ser útil recordar a la dirección que sigue siendo responsabilidad suya la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Seguimos hablando de la NIA 210 en el párrafo A22. Nos habla sobre la carta de encargo u otra forma de acuerdo escrito, en el que nos dice de que antes del comienzo de la auditoría, el auditor debe de realizar una carta de encargo o algún documento escrito. Esta carta es conveniente tanto para el auditor como para la empresa, porque en esta carta se plasman las disposiciones de la auditoría, ¿verdad? Para que durante el proceso no existan malos entendidos con respecto a la auditoría. En el párrafo A23 nos habla sobre la estructura y contenido de la carta de encargo, ¿verdad? En donde nos dice de que una carta de encargo puede variar de una empresa a otra, pero debe de contener principalmente algunos puntos, como por ejemplo el alcance de la auditoría, incluyendo, ¿verdad?, en esta parte las disposiciones legales y reglamentarias
con respecto al marco legal, ¿verdad? De donde estén realizando la auditoría. También la forma de comunicación de los resultados de la auditoría y los riesgos, ¿verdad? Especialmente los riesgos inherentes al control interno, ya que aunque la auditoría se ejecute conforme a NIA, siempre existe el riesgo del auditor. También está la que se debe presentar la planificación y la presentación del equipo que se hará cargo de la auditoría. También los acuerdos de la dirección en proporcionar la información, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, un borrador de los estados financieros y otra información complementaria que el auditor en su momento solicite. También una presentación de los honorarios y la base de cálculo, ¿verdad? También se debe tomar en cuenta dentro de la carta de encargo en la aprobación de los términos del encargo y también el análisis de si dentro de la auditoría se tiene pensado que otro auditor experto, digamos, externo pueda en algún momento se involucre en la auditoría y las limitaciones que puedan afectar el resultado y la responsabilidad del auditor. En el párrafo A25 nos habla sobre la auditoría de componentes, en las cuales nos dice que se debe de analizar 5 puntos, entre los cuales tenemos a quién le compete el nombramiento del auditor del componente, si va a emitirse un informe separado del componente y uno de la dominante, los requerimientos legales en relación al nombramiento de los auditores, el porcentaje de propiedad de la dominante con respecto al componente y el grado de independencia de la dirección del componente con respecto a la dominante. También en el párrafo A26 nos dice que se requiere que el auditor solicite un acuerdo por escrito de la dirección de que ésta reconoce y comprende que tiene las responsabilidades establecidas de la dirección, ¿verdad? Para que la auditoría se dé conforme a lo establecido y en el tiempo que se ha programado realizarla. En el párrafo A28 nos habla sobre las auditorías recurrentes, en donde nos dice que el auditor debe de analizar si volver a emitir una carta de encargo de auditoría, pero hay ciertos factores que influyen a que sí se haga una nueva carta de encargo de auditoría, como por ejemplo si existe una interpretación errónea en cuanto al objetivo y alcance de la auditoría, si existe alguna modificación en los términos del encargo de auditoría, también porque exista un cambio en la dirección, cambio en las propiedades de la empresa, cambio en la naturaleza de las actividades de la empresa o en los requerimientos de la auditoría, también porque pueda existir un cambio en el marco de información financiera. En el párrafo A29 nos habla sobre la aceptación de una modificación de los términos de encargo de auditoría, en el que nos dice que el auditor puede aceptar un cambio en el encargo cuando exista un malentendido en el objetivo de la auditoría o una limitación al alcance de los objetivos de la auditoría, o también porque exista un cambio en las circunstancias que afecten los requerimientos de la entidad. Por el contrario, puede no considerarse razonable una modificación cuando parezca estar relacionada con información incorrecta, incompleta o insatisfactoria por cualquier otra causa. También nos habla sobre las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Esto es en el párrafo A34, en donde nos dice que también existen ciertas normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias que el auditor debe tomar en cuenta al hacer una auditoría. También existen marcos de información financiera prescritas por las disposiciones legales reglamentarias, en donde especifican ciertas frases o procedimientos que el auditor debe tomar en cuenta al redactar el informe de auditoría, ¿verdad? Y también están los informes de auditoría prescritos por las disposiciones legales o reglamentarias. Entonces ya el auditor debe de considerar todas estas disposiciones a la hora de realizar el informe de auditoría.